Hola a todos, en esta ocasión vamos a continuar hablando de derecho civil y ahora hablaremos específicamente de algunas acciones posesorias especiales. Para hacer esto nos vamos a ubicar en el título 13º o título 13 del Código Civil. Esto va desde los artículos 931 hasta el 951 y la denominación o nombre de este título es tal cual se mencionó, algunas acciones posesorias especiales. Ahora, como siempre, para entrar en materia, vamos a definir qué son estas acciones posesorias especiales. Y estas acciones posesorias van dirigidas a que si alguien tiene un inmueble, una propiedad, un terreno o una casa, pueda poseer estos bienes sin que ninguna persona o una heredad vecina o un terreno adjunto le causen ningún daño, o si se causa algún daño, se indemnice y se repare este. También van dirigidas a que nadie pueda estorbar la posesión que alguien legítimamente está ejerciendo sobre un inmueble, o que nadie también pueda dificultarla de ninguna manera. Así que sí, como ya se habrá notado, estas acciones posesorias no van dirigidas a que la posesión que tiene una persona sea protegida de otra persona que quiera quitársela. No, como tal, eso es lo que ya se explicó en la ocasión anterior. Lo de hoy va más bien dirigido a que lo que se tiene se pueda tener a plenitud y con seguridad. Para eso el Código Civil nos plantea algunas situaciones y también nos dice cómo se resolverán. Y la primera situación que nos plantea el Código Civil es la siguiente. En el artículo 931, el Código nos explica que el poseedor de un terreno tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva realizada sobre este terreno o sobre este suelo que consista en construir sobre él, porque obviamente él es el poseedor y no quiere ningún tipo de obstáculo. Pero esto mismo tiene una excepción, y esta es cuando las obras nuevas tengan por objeto o finalidad evitar la ruina de un edificio que pueda generar un mal aún mayor, o la reparación de un acueducto, puente, canal o acequia. En estos casos, solo se debe de tener el cuidado de que la incomodidad que pueda sufrir el poseedor se reduzca a la mínima posible, y que luego de terminadas las obras, las cosas se restablezcan al estado anterior en el que se encontraron. Otra situación sería la siguiente. Como ya explicamos anteriormente, en la servidumbre existen dos predios, el sirviente y el dominante. El sirviente es el que permite que la servidumbre se constituya sobre él, y el predio dominante es el que se beneficia de esa servidumbre. Bien, pues bajo este mismo concepto, toda obra que sea construida sobre el predio sirviente y interfieran o dificulten la servidumbre, también podrán ser denunciadas. Así que sí, tal cual, estas también son obras denunciables. Ahora, otra situación más sería la siguiente. Si alguien tiene un terreno, una propiedad, y a la par de esa propiedad hay un edificio en mal estado o en ruinas, y esta persona tiene miedo de que este edificio en ruinas le genere algún perjuicio o algún daño o un posible peligro, esta persona tendrá derecho de acudir al juez para pedir ya sea autorización para derribarlo o repararlo, depende de lo que sea más factible. Estas reparaciones o esta demolición o derribo obviamente debe de hacerlas o realizarlas el dueño del edificio, porque esta es responsabilidad de él. Pero si en dado caso no lo hace, se puede autorizar a la persona que hizo la denuncia para que ésta realice tales obras. Ahora, eso que se explicó se extiende a más cosas o más situaciones, como por ejemplo los árboles que están mal arraigados al suelo y que generan un peligro de ser derribados por cualquier evento o hecho natural.
Así que sí, como vamos viendo, esto va encaminado a prevenir daños o reparar estos, o incluso prevenir dificultades. Y esto sigue, tal cual lo veremos en las siguientes situaciones. El código ahora nos explica lo siguiente. Si para el caso hay un río que atraviesa muchas propiedades o muchos terrenos, mejor dicho, y en alguno de estos terrenos el río tuerce su cauce y genera afectación o molestia a los demás predios o terrenos a causa de las cosas o residuos que este río lleve o por cualquier cosa, los propietarios de las heredades o los terrenos afectados tendrán derecho para obligar al dueño de la heredad o el terreno donde ocurrió este inconveniente, es decir, donde el cauce del río se desvió, se torció o por alguna razón se alteró, para que éste lo repare. De igual forma, si hay un terreno que se sirve de las aguas de un río que pasa por distintas propiedades y el dueño de una de estas propiedades no le da a las aguas la salida correspondiente y por eso hay alguna inundación en el resto de terrenos o propiedades, todos los afectados tendrán derecho de que se les indemnice por el perjuicio recibido. Otra situación más es que el dueño de una casa también tiene derecho para evitar que cerca de sus paredes hayan depósitos o corrientes de agua o materias húmedas que puedan dañar esta vivienda. De igual forma, tendrá también derecho para evitar que el dueño del terreno o predio vecino plante árboles a una distancia menor de la de 2,5 varas de el límite. Si a pesar de esto el dueño del predio vecino siempre planta un árbol, aún respetando estos límites que se acaban de decir, y las raíces o las ramas llegan hasta el otro predio, es decir, lo invaden, el dueño del predio invadido tendrá derecho para pedir al dueño del otro predio que corte las ramas y el mismo dueño del predio invadido podrá cortar las raíces. Ahora, si dentro de esta misma situación las ramas que invaden el otro terreno dieran frutos, los frutos de estas ramas siguen perteneciendo al dueño del árbol, pero este solo podrá entrar al otro predio o terreno con la intención de recogerlas si tiene autorización del dueño del predio invadido. Y solo lo podrá hacer en días y en horas que no genere ningún inconveniente para el dueño del predio invadido. Ahora, ya habiendo explicado estas situaciones, sí viene una característica muy propia de este tipo de acciones. Y esta característica es que este tipo de acciones admiten una especie de solidaridad cuando se da una situación como la siguiente. Si existiera una obra que debiera prohibirse, enmendarse o destruirse porque genera peligro o un daño a otras personas y resulta que esta obra pertenece a muchas personas, pues en este caso las personas afectadas tendrán la opción de dirigir su respectiva denuncia contra todos los dueños de la obra o contra uno cualquiera de ellos y será igual de válido. Y la indemnización que estos afectados reciban se dividirá entre todos ellos por partes iguales. Ahora, los afectados también tienen la opción de dirigirse cada uno de ellos a hacer la denuncia por su propia afectación y persiguiendo su propio derecho, es decir, de manera individual. O por el contrario, dirigirse todos juntos como un grupo y nombrar a un representante. Pero en este caso el representante de ellos debe de poder probar la personería que lo acredite como tal. Ahora, otra característica muy importante en este tipo de acciones es que cualquier persona del pueblo tiene también a su favor y en favor de los bienes de uso público
tales como los caminos, las plazas o otros lugares, los mismos derechos concedidos para los dueños de heredades o propiedades privadas o edificios privados. Y estos derechos son los que ya se mencionaron, que en caso de un mal estado o un posible peligro o una posible afectación, estos lugares se reparen, se enmienden, se destruyan o se prohíba el acceso a ellos, según sea lo más conveniente para la seguridad de los pobladores que transitan por esos lugares o que por alguna razón tengan que asistir a ellos. Y esto que se acaba de mencionar tiene un nombre específico. A esto se le conoce como acción municipal o acción popular. Ahora, a estas alturas de esta explicación también es necesario hacer una aclaración muy importante. Si algún predio o terreno es afectado de alguna de las formas que ya se explicó, pero hay un derecho de servidumbre constituido sobre este predio afectado, primero es necesario acudir a ese derecho de servidumbre que se constituyó, revisarlo y ver si dentro de este derecho que se constituyó voluntariamente se permite ese tipo de afectación. Y solo si este tipo de afectación no se permite o no se dijo nada sobre esto en ese derecho de servidumbre constituido, entonces sí se aplicarán a plenitud todos los criterios que acabamos de mencionar, porque el derecho de servidumbre tiene cierto grado de prevalencia sobre estos criterios. Pero si en la servidumbre no se dijo nada sobre esto, o si por el contrario no existe derecho de servidumbre, no hay ningún problema, todo esto se aplica tal cual. Y otra aclaración más, que también es una característica propia de estas acciones posesorias especiales, es que están sujetas a prescripción. Y esta prescripción es de 1 año cuando estas acciones van dirigidas a buscar una indemnización. Pero las que van dirigidas a prevenir algún daño o afectación no prescribirán mientras exista un justo motivo para poder presumir o temer este posible daño o afectación. Y bien, llegado a este punto, solo queda decir que todas las acciones posesorias, incluyendo estas y las que se mencionaron anteriormente, se tramitarán y se resolverán mediante un proceso especial llamado proceso posesorio, y este proceso está regulado desde los artículos 471 hasta el 476 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y bien, la explicación de hoy hasta aquí llega, igual que todas las demás explicaciones sobre estos temas, porque sí, hoy hemos concluido todo el libro de los bienes del Código Civil. Así es que sí, aquello que empezó cuando definimos qué eran los bienes, concluye hoy. Ha sido un gusto.